Hola, soy Denise, tengo 35 años. Cuando tenía 8 años, mi mamá falleció, dejando a mi papá a cargo de criarnos a mí y a mis hermanos. Él hizo lo mejor que pudo durante 5 años, hasta que, cuando yo tenía 13, me dijo que había comenzado a salir con alguien. En ese momento, no le presté mucha atención. Un año después, me presentó a su novia, Margaret, y me comentó que planeaban casarse. La edad de Margaret me sorprendió. Solo tenía 10 años más que yo, aunque al principio me tomó por sorpresa. Con el tiempo me fui acostumbrando. Margaret y yo no conectamos fácilmente. Ella a menudo trataba demasiado de desempeñar el papel de madre, lo cual me resultaba abrumador. Intenté hablar con mi papá sobre esto, pero él generalmente se ponía de su lado. A pesar de esto, mi relación con mi papá seguía siendo fuerte. Manteníamos nuestro vínculo con almuerzos quincenales, aunque él me animaba suavemente a acercarme más a Margaret. Con el tiempo, parecía aceptar que nuestra relación seguiría siendo distante. En mi vida profesional, las cosas me iban bien. Conseguí un buen trabajo justo después de la universidad, lo que me permitió vivir cómodamente, ahorrar y planear para el futuro. Pero mi mundo dio un giro inesperado cuando tenía 30 años. Mi papá falleció de repente en un accidente. Su pérdida fue devastadora. Me costaba mucho sobrellevarla. Lloraba casi todas las noches y me costaba funcionar. Afortunadamente, mi trabajo me permitió tomar una semana libre para llorar. Después del funeral, decidí contactar a Margaret. A pesar de nuestro pasado tenso, sabía cuánto había querido a mi papá. Cuando nos vimos, su compostura me sorprendió, mientras yo estaba totalmente destrozada, con las mejillas mojadas por las lágrimas y los ojos hinchados por el insomnio. Ella parecía tranquila, demasiado tranquila. Al principio, eso me molestó, como si yo fuera la única que estaba llorando por él, pero pronto me di cuenta de que el dolor se manifiesta de manera diferente en cada persona. Una tarde, tuvimos una conversación sincera. Margaret me abrió su corazón, hablando del vacío que había dejado la ausencia de mi papá en su vida, y fue la primera vez que vi su dolor. Ese momento ablandó algo en mí, y empezamos a vernos más a menudo. Durante tazas de té, compartimos historias sobre mi papá, encontrando consuelo en los recuerdos que teníamos en común. Por primera vez, vi a Margaret como una persona, no solo como alguien que trataba de cumplir un papel que no le quedaba. Un día, durante una de nuestras pláticas, Margaret se rompió. Lloró desconsoladamente, dejándome sin saber cómo consolarla. Cuando finalmente se calmó, me explicó que había recibido un aviso de embargo. Se había retrasado en los pagos de la hipoteca mientras cuidaba a mi papá y manejaba sus facturas médicas. Ahora, sin trabajo ni ahorros, enfrentaba la posibilidad de perder su casa. Mi corazón se rompió por ella. Mi papá siempre había insistido en la importancia de ahorrar para emergencias, y me di cuenta de que estaba en una posición para ayudarla. Le aseguré que encontraríamos una solución, pero establecí algunas condiciones para brindarle mi apoyo. Primero, cubriría temporalmente su hipoteca, pero no podía permitirme pagar tanto su hipoteca como mi renta, así que necesitaría mudarme con ella. Margaret aceptó de inmediato, llamando a la casa nuestra, en lugar de solo suya. En segundo lugar, dejé claro que este acuerdo era temporal. Ella tendría que conseguir un trabajo y empezar a cubrir sus pagos. Me prometió que lo haría. En pocos días, me comuniqué con el banco para negociar. Margaret había dejado de pagar durante 5 meses, y con las tarifas y penalizaciones, la deuda había crecido hasta los 220,000 pesos. Era una cantidad abrumadora, pero la pagué para detener el embargo y darle tiempo. Margaret me agradeció profundamente, cocinando una comida lujosa para mostrar su agradecimiento, pero le recordé que encontrar trabajo debía ser su prioridad. A medida que navegábamos por este nuevo capítulo, Margaret y yo comenzamos a entendernos mejor. Apoyarla no solo era cuestión de dinero, sino de honrar la memoria de mi papá y el amor que ambos le teníamos. La vulnerabilidad de Margaret me mostró una parte de ella que no había visto antes, y poco a poco nuestra relación se transformó en algo genuino. Mudarnos juntas marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Ajustarnos a vivir juntas nuevamente vino con sus peculiaridades. Margaret se había vuelto mucho más estricta con la limpieza de lo que recordaba. Aunque apreciaba sus esfuerzos por mantener la casa ordenada, surgieron conflictos cuando sus estándares se extendían a mi espacio personal. Firme, dejé claro que mi cuarto era mío, enfatizando la necesidad de respetar los espacios, especialmente porque mis contribuciones económicas eran lo que nos permitían mantener este arreglo. A pesar de los desacuerdos ocasionales, la convivencia fue manejable, e incluso tuvimos momentos de camaradería. Conforme pasaron semanas, luego meses y finalmente años,
Mi paciencia con la prolongada búsqueda de trabajo de Margaret comenzó a agotarse. Ella me aseguraba con frecuencia que estaba buscando trabajo, pero no veía ningún avance tangible. La falta de actualizaciones, sin entrevistas ni respuestas, me parecía extraña. Cuando levanté el tema con suavidad, ella se puso a la defensiva, insistiendo en que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Aclaré que mi preocupación no era por sus intenciones, sino por la falta de resultados. Había pasado un año desde que prometió encontrar empleo, y le sugerí que considerara trabajos de medio tiempo como un primer paso. Margaret desestimó la idea de inmediato, diciendo que preferiría enfrentarse a la falta de hogar que aceptar un trabajo que consideraba inferior. Su respuesta me dolió, especialmente cuando usó la memoria de mi papá para hacerme sentir culpable. Me pareció manipulador y me dejó cuestionando su sinceridad. A pesar de mis crecientes frustraciones, continué cubriendo la hipoteca. Aunque el comportamiento de Margaret se volvía cada vez más difícil de manejar, comenzó a cuestionar mis salidas y entradas, exigiendo saber dónde estaba y con quién pasaba el tiempo. Al principio, toleré sus intromisiones, entendiendo que podría estar sintiéndose sola o insegura, pero cuando su comportamiento escaló, tuve que establecer límites firmes, lo que solo profundizó la tensión entre nosotras. Pasaron otros 2 años y no hubo avances por parte de Margaret. Sus promesas de encontrar trabajo parecían vacías, y mi paciencia se agotó. Comencé a dudar si alguna vez había sido seria en cuanto a asumir su parte del arreglo. Vivir juntas, que antes era una solución llena de esperanza, ahora se estaba desgastando hasta su límite. Tomé la difícil y controvertida decisión de revisar los correos electrónicos de Margaret. Lo que descubrí confirmó mis sospechas. En los 3 años desde que comencé a ayudar con la hipoteca, ella solo había solicitado 2 trabajos. Me sentí completamente traicionada por su deshonestidad, especialmente después de todo el esfuerzo que había puesto en apoyarla. Confrontar a Margaret por lo que encontré y decirle que ya no podía seguir proporcionando asistencia financiera llevó a una discusión acalorada. Ella reaccionó a la defensiva, sin comprender la seriedad de sus acciones o mi creciente frustración. Ese momento marcó un punto de inflexión, obligándome a reevaluar nuestra situación de convivencia y a cuestionar la viabilidad de nuestro acuerdo. Durante 3 años, le había dado a Margaret todo lo que pude: paciencia, apoyo e incluso orientación mientras luchaba por ponerse de pie nuevamente. Sin embargo, su negativa a tomar medidas reales y su negativa a buscar trabajo activamente me obligaron a confrontarla. Cuando le pedí que demostrara que realmente estaba tratando de conseguir trabajo, me acusó de invadir su privacidad. A pesar de su respuesta, intenté explicarle lo mucho que significaba nuestra relación para mí, pero también le dejé. Durante este tiempo, reflexioné sobre cómo podría ayudar a Margaret de una manera que me permitiera seguir adelante con mi vida. Después de investigar un poco, le sugerí que considerara declararse en bancarrota para poder manejar los pagos de su hipoteca. Esto le daría un respiro temporal y podría aliviar algo de su presión financiera. Margaret inicialmente se mostró reacia, pero finalmente aceptó, y yo me comprometí a ayudarla a navegar el proceso. El papeleo fue complicado, y tomó semanas poner todo en orden, pero finalmente, Margaret consiguió un respiro de sus pagos hipotecarios. Le insté a que se concentrara en reconstruir su vida, pero su respuesta, aunque fría, sugería que creía que ahora podría manejarlo sola. Esa realización, de cómo nuestra relación había pasado de un apoyo mutuo a una de dependencia, me llevó a tomar una decisión difícil. Al mes siguiente, me mudé. Necesitaba enfocarme en mi propio crecimiento personal y profesional. Con el tiempo, mis finanzas mejoraron. Obtuve una promoción y comencé a hacer inversiones sustanciales. A medida que pasaban los meses, la distancia entre Margaret y yo crecía. Apenas hablábamos, y se hacía evidente que mantener nuestra conexión se estaba volviendo cada vez más unilateral. Aunque este capítulo de mi vida estuvo lleno de desafíos, también me enseñó la importancia de establecer límites y cuidar de mi bienestar. A pesar de todo, aún me aseguraba de chequear cómo estaba Margaret de vez en cuando. Ella había sido importante para mi papá, y sabía que él la había amado profundamente, pero cuando le preguntaba cómo estaba o si había encontrado trabajo, sus respuestas eran despectivas, a menudo diciéndome que no era asunto mío. Su frialdad me dolía, pero con el tiempo, aprendí a dejarlo ir, eligiendo enfocarme en los cambios positivos en mi propia vida. Luego, aproximadamente 6 meses después de que terminó el alivio por la bancarrota de Margaret, ella apareció en mi puerta, luciendo completamente deshecha. Su aspecto descuidado y la evidente pérdida de peso eran una señal clara de que estaba pasando por algo grave. A pesar de haberme preparado mentalmente para negarme a ayudarla más, no pude ignorar su angustia y la invité a entrar para hablar. Margaret admitió haber caído en una profunda depresión y una intensa soledad después de que me mudara.
Expresó arrepentimiento por haberme alejado en momentos de enojo y explicó que su frustración no era solo con ella misma, sino también con mi papá, culpándolo por haberla dejado en una situación tan vulnerable. Sus problemas se veían empeorados por una búsqueda de empleo de 5 años que no había dado resultados. Escucharla confesar su soledad y dificultades financieras, especialmente el agotamiento de los fondos que mi papá le había dejado, sin familia a la que recurrir para apoyo, me puso en una posición muy difícil, aunque había resuelto no ofrecerle más ayuda financiera. Verla tan cerca de la desesperación, y sabiendo cuánto mi papá la había querido, me dificultó mantener firme mi decisión. Entendía demasiado bien el peso de la depresión y lo que puede hacerle a alguien. Estaba dividida entre mi deseo de mantener los límites que había establecido y la empatía que sentía por alguien en tanto dolor. Mi empatía inicial rápidamente se convirtió en acción cuando le prometí a Margaret que la ayudaría una vez más. Su gratitud llorosa me conmovió profundamente, reafirmando mi creencia en ofrecer apoyo a los necesitados. La misma semana, regresé al banco para manejar las complejidades de la hipoteca de Margaret, que llevaba 6 meses sin pagarse. Al revisar la situación, no pude evitar preguntarme por qué no había tomado medidas para ajustar sus pagos a algo más manejable, pero luego me di cuenta de que, dada lo abrumada que parecía, probablemente ni siquiera podía enfrentar la situación. Después de revisar los detalles, descubrí que Margaret debía 992,000 pesos para saldar su deuda, incluidos los cargos por demora. Afortunadamente, mi situación financiera había mejorado considerablemente en los últimos 6 años, lo que me permitió cubrir esa suma. Le ofrecí pagar su hipoteca de inmediato, con el entendimiento de que me lo devolvería con el tiempo. Margaret estaba tan emocionada que prometió devolverme el dinero tan pronto como pudiera. Planeaba formalizar el acuerdo por escrito, pero de alguna manera, Margaret me convenció de enfocarme en saldar su deuda primero antes de trabajar en cualquier contrato formal. Después de saldar su préstamo, fui a visitarla, esperando un sentido de alivio y gratitud. En lugar de eso, me recibió una escena inquietante. Un coche desconocido estaba estacionado en la entrada, y dentro, pude escuchar la risa de Margaret mezclada con la voz de un hombre. Entré a la sala de estar, solo para encontrar a Margaret sentada cómodamente en el regazo de otro hombre, una imagen que me golpeó como una bofetada en la cara. Apenas una semana antes, ella estaba lamentando la pérdida de mi papá y hablaba de él con tanta afectividad, y ahora aquí estaba ella, moviéndose tan fácilmente. La escena era un contraste rotundo con la viuda afligida que me había convencido de ayudarla. La facilidad con la que cambiaba de afectos me pareció una traición. En ese momento entendí que sus declaraciones anteriores de amor y tristeza no eran más que un intento calculado de manipularme, jugando con mi conexión emocional con mi papá para conseguir que pagara su hipoteca. La realización me golpeó fuerte. Cuando Margaret me vio en la puerta, me señaló a su acompañante y, riendo, me presentó de una manera que se sintió despectiva y explotadora. Fue en ese momento que entendí completamente la manipulación de la que había sido ciega hasta entonces. Una visita inesperada y desconcertante de Margaret me obligó a confrontar la naturaleza de mi apoyo hacia ella y los límites que le había permitido cruzar. Durante nuestra conversación, se jactó descaradamente con su acompañante de cómo me había manipulado para pagar la hipoteca de la casa, una propiedad que había heredado a través de mi papá. Margaret admitió que había fingido ser indefensa para conseguir mi ayuda financiera, revelando sus verdaderas intenciones y la falta de afecto genuino por mi papá. Su explotación de nuestra relación para obtener ganancias financieras ahora era innegable. Me quedé allí, atónita por su insensibilidad, antes de confrontarla sobre el engaño. Para mi sorpresa, no mostró remordimientos. Con una sensación de triunfo, se jactó de ser dueña de la casa y de su nueva vida con su novio, ignorando por completo el amor que mi papá alguna vez compartió con ella. La traición y el dolor que sentí fueron abrumadores, y dejé su casa en lágrimas, jurando no dejar que tuviera éxito en su manipulación. Afortunadamente, el destino intervino. La política del banco retenía grandes transacciones por un día, lo que me dio una ventana crucial para cancelar el pago. Al darme cuenta de la magnitud del engaño de Margaret, actué rápidamente, detuve la transacción, corté todo contacto con ella y me aseguré de que no pudiera comunicarse conmigo de nuevo. A medida que los días se convertían en semanas, Margaret seguía sin saber que el pago había sido cancelado, viviendo bajo la falsa creencia de que había asegurado la casa. Mientras tanto, yo me enfocaba en seguir adelante, tanto física como emocionalmente, encontrando algo de paz al saber que la verdad eventualmente saldría a la luz. Como esperaba, el pago de la hipoteca nunca se completó, y la casa fue finalmente